Bienvenidos a este nuevo encuentro. Yo personalmente te doy la bienvenida y deseo sinceramente que las palabras que hoy salgan de mi boca a través de mi mente y mi corazón lleguen a tu mente y tu corazón con la claridad que yo estoy deseando en este momento que lleguen para poder llevar a ti el análisis justo y preciso de este gran tema. Un gran tema que lo podemos hacer y darle vida a través de una pregunta. ¿Quién eres tú, el pequeño o el gran hombre? Y para nosotros darle respuesta a esta pregunta, vamos a tener como pie fundamental, como basamento fundamental, un libro que tiene su historia. Un libro que tiene 6.000 millones de ejemplares vendidos, que se ha traducido a 2.400 idiomas, la Biblia. En el primer encuentro que nosotros tuvimos te dije que uno de nuestros fundamentos era la Biblia. La Biblia como un libro que tiene una verdad encerrada en él, que a medida que el ser humano va evolucionando, cada vez la va comprendiendo más. Siempre les digo que cada libro que está dentro del Antiguo Testamento es un relato histórico o no. Pero para que me entiendas, es un cuento que tiene una verdad encerrada en él psicológica, que nos sirve para nosotros evolucionar y desde ser ese pequeño hombre llegar a ser el gran hombre, como yo quiero que hoy te lo plantees a ti mismo y puedas llegar a serlo. Se dice que la Biblia fue escrita y revisada principalmente en los periodos persas y helenísticos, o sea, entre los siglos 5 y 2 antes de nuestra era, antes del nacimiento de ese ser denominado Jesús. Los primeros libros de la Biblia, el Génesis y los demás que nos acaparan la atención, como el Éxodo, se dice que tienen 3.500 años de antigüedad y que fueron siendo usados donde iban siendo conocidos y traducidos a diferentes idiomas. Si se dice que la Biblia es un libro inspirado por Dios, simplemente nos están indicando que es un libro que pertenece a la sabiduría humana. Sabemos perfectamente que la inspiración de Dios es la comunicación de nosotros como seres humanos con la gran mente del universo, con esa mente o esa inteligencia que está detrás de todo, de la evolución y de la creación misma. Entonces, vamos a usar la Biblia para entender si tú eres ese pequeño o ese gran hombre. Y para eso también vamos a comenzar con lo que ese gran Maestro Jesús, en lo que nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento, nos decía en aquel tiempo. A veces se identificó como el Hijo del Hombre y otras veces como el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Y acá lo que nos estaba marcando ese ser muy inteligente, una inteligencia que le permitió conectarse con la sabiduría del universo. Es decir, de inteligente, vamos a transferirlo al estatus de sabio. Ser sabio es entender que hay más allá de lo que nosotros estamos percibiendo con los sentidos como el Hijo del Hombre. Y él, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Padre, entendía realmente que había manifestado más allá de la manifestación misma. Pero para saber y entender nuestro origen, vamos a ir al Génesis para saber si somos el pequeño o queremos ser el gran hombre que yo te planteo que tú seas. Se nos dice en el libro 1 de la Biblia, en el Génesis, una historia de la creación misma. Y en el versículo 26 del capítulo 1 se nos dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra.
Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Cuando nosotros ponemos referencia a este capítulo 1, versículo 26 al 28 de la Biblia, de ese libro que dice que fue inspirado por Dios porque quien escribió estos libros estaba escribiendo parabólicamente una verdad que la íbamos a entender cada vez con más profundidad a medida que nos fuéramos haciendo ese hombre grande. Dice que nos crearon a imagen de Dios. Y una de las formas de crear es crear a través de la imagen. E imagen es nada más ni nada menos que hablar de la imaginación del ser humano. Dios formó una imagen y esa imagen cobró vida. Una imagen, es decir, si me vas siguiendo vas a entender que primero fuimos imágenes. Tuvimos en la realidad virtual del Creador y luego nos dio forma y nos trajo a la realidad existencial de la tercera dimensión, la dimensión de las formas. Pero primero fuimos imagen. El pequeño hombre llega a estar presente en la creación, pero primero fue una imagen en la mente sabia del universo todo. Y ahí es donde tenemos el primer punto de partida. El hombre dicen que fue puesto en el Edén. En el Edén, ese lugar maravilloso. El lugar que nosotros podemos imaginar en este momento. Y si yo te pido que tú lo imagines, vas a imaginar lo más bello que es para ti ese sitio, donde tú vas a ser feliz, vas a estar viviendo a pleno, pero siempre desde un punto de vista positivo, sin esos dramas de la vida diaria que con posterioridad fuimos creando nosotros mismos. Cuando también en esto se nos cuenta que el ser humano comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal es simplemente ir evolucionando en conciencia, en sabiduría y darse cuenta de quiénes éramos. Comenzamos a cuestionarnos por primera vez quién era yo. Te cuestionaste quién eras tú, qué estabas haciendo. Te diste cuenta que estabas viviendo en un mundo de los sentidos, en una creación de los sentidos. Te pusieron en el Edén, pero en el Edén había formas. Y ese pequeño hombre comenzó a darse cuenta de las formas. En una simple parábola se nos dice, se dieron cuenta que estaban desnudos. Es decir, tomaron conciencia de quiénes eran, de cómo estaban y de dónde estaban. Tomaron conciencia de que a su mente llegaba algo nuevo. Llegaba lo que es el cuestionamiento de todo lo que había a su alrededor y de su vida misma. Ese pequeño hombre comenzó a crecer y comenzó a desarrollar en él mismo lo que en él mismo estaba encerrado desde que fue creado. El poder de crear él a su imagen y semejanza desde ese momento hacia adelante. El hombre come el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero eso solo implica que en ese momento él comienza a analizar y a descubrirse a él mismo. Por eso se nos dice que la Biblia es un tratado psicológico del ser humano y es una gran verdad. Es ese tratado que a nosotros nos hace ver que ese ser que había sido puesto en un Edén, donde lo externo era maravilloso, un día comenzó a interrogarse a él mismo, dando desarrollo
a todas las ciencias, primero para entender lo externo, y luego comenzó a analizarse a él mismo para entenderse internamente. ¿Fue castigado el hombre por eso? No. Simplemente se nos quiere advertir que en ese momento que el ser humano toma conciencia de sí mismo, que toma conciencia de quién es, que toma conciencia de que puede analizar lo externo, comienza a actuar con libertad. Esa libertad que lo va a llevar a realizar diferentes acciones que van a tener por resultado consecuencias que van a ser favorables a él y consecuencias que van a ser desfavorables a él. Catalogado hoy como bueno y malo. Y lo bueno y lo malo, como nos enseñan en el Nuevo Testamento, depende del ser humano. Él es quien ve lo bueno y Él es quien ve lo malo. Pero aún estamos ahí, en el pequeño hombre. El hombre que toma conocimiento de sí mismo, conciencia de sí mismo. Un hermoso encuentro que vamos a tener con posterioridad, que vamos a hablar de la conciencia. Toma conciencia de quién es y comienza a cuestionarse. Comienza a preguntarse cuál fue su origen. Y se da cuenta que en los momentos en que él iba creando los diferentes objetos que utilizaba para su vida diaria, iba utilizando algo que fue utilizado por el Creador. En ese capítulo 1, versículo 26, que nos dicen: el hombre fue creado a imagen de Dios, a su imagen lo creó. Pues el hombre comienza a crear a través de su imagen. Comienza a ver objetos en su imagen y a plasmarlos en la realidad. Ejemplos de esto tenemos a montones. Quienes nos gusta la historia, sabemos todos aquellos objetos que fue creando para tener una vida más cómoda, para hacer la guerra, para hacer la paz, para iluminarse artificialmente cuando el sol no lo estaba iluminando, para defenderse, para atacar. Todo estuvo primero en su mente, en una imagen, y a esa imagen le dio vida a través de los diferentes objetos que había a su alrededor, transformándolos para hacer su vida más fácil. Sin tomar conciencia, los pequeños hombres se daban cuenta de que podían utilizar objetos y crearlos. Pero los otros que comenzaron a desarrollarse como grandes hombres, comenzaron a tomar conciencia de que antes de darle forma a algo, lo tenían en una imagen representado en su mente. Primero la imagen, el dibujo y luego la forma. Pero hubieron hombres más grandes aún, que tomaron conciencia del desarrollo psicológico del ser humano, de que el ser humano no era solo su forma, sus objetos, que había algo en él, algo escondido en esa forma, que realmente era el motor de su existencia. Y que ese motor de su existencia, conformado por un poder, por una sabiduría y por un amor transformado en cohesión a todo lo que existía, podía darle una clave para que, siendo ese gran hombre y a través de esa clave crear él mismo momentos de su existencia que estaban más allá de las formas, transformar lo que estaba sucediendo en su vida particular, transformar un momento difícil en algo fácil, transformar una lucha en victoria, transformar una tierra en propia cuando no lo era. Y lo hacían utilizando su mente. Eso eran los grandes hombres que fueron separándose, diferenciándose de los pequeños grandes hombres. Y años después, unos siguieron siendo los pequeños hombres
los que viven inmersos en los problemas del diario vivir, los que están siempre preocupándose por algo sin darse cuenta que psicológicamente son el producto de todo el desarrollo personal de su pasado, y que si no logran romper con su pasado, no van a poder transformarse en los grandes hombres de la creación. Porque como te lo estoy diciendo, el pequeño hombre es aquel cuyo origen humano lo hace vivir constantemente en la miseria, en la pobreza, en los enfrentamientos, en ese estado de vida que es propio de su mente. Y los grandes hombres son los que comienzan a crear su existencia de acuerdo a ellos mismos, de acuerdo a sus deseos, pero lo hacen. Y lo hacen diferenciándose del resto. Y unos miran a los que se diferencian y no se dan cuenta cómo lo han hecho. Y los que están diferenciados saben perfectamente por qué los demás son hombres pequeños. Porque el que se diferencia y utiliza la imagen como la utilizó el Creador para crear, logra llegar donde quiere llegar. Pero eso implica saber. Y el saber implica sabiduría. Y la sabiduría implica el darse cuenta de lo que está sucediendo, no solo en su vida, sino en el total desarrollo de la vida y de la creación misma en este planeta Tierra en el que nos toca vivir, o en el planeta de las formas o la dimensión de las formas, como a mí me gusta decirte a ti cuando tenemos estos encuentros. Y la Biblia, ese libro inspirado por Dios, nos lleva, una vez que te fui aclarando esto, una vez que te fui aclarando que el hombre puede ser pequeño cuando se deja llevar por todo su pasado psicológico, sus dramas, sus encuentros, sus hechos, sus traumas, como se dice a veces, sus nexos causales que lo llevaron a lo que es hoy, o ponerse de pie, detenerse y pensar que esto puede ser cambiado. Ese es el paso para convertirte desde un pequeño hombre a un gran hombre. Utilizar lo que está más allá de lo que nosotros denominamos razón humana, que es simplemente la carga psicológica que traemos. Entonces, vamos nuevamente a ese gran maestro, muy sabio, denominado Jesús, quien se identificaba como el Hijo de Dios y como el Hijo del Hombre. ¿Y por qué? Porque Él hizo muchas cosas en su existencia. Muchas acciones que realmente llamaban la atención al resultado que tenían, salían de los cánones normales. Y todo aquello que sale de los cánones normales y no le encuentra una explicación, el ser humano dice que es un milagro. Y yo hoy quien te habla estoy convencido de que los milagros no existen. Es simplemente la buena calificación de las leyes del universo. Jesús sabía muy bien cómo trabajar con la parte grande del ser humano, con esa parte que lo hacía grande, con su imaginación, con el poder que había heredado de ese ser al cual él se refería cuando decía, yo soy hijo de Dios o yo soy hijo del Padre. Y ahora quiero ir a Juan, a ese gran evangelio de uno de aquellos seres que estuvo con él, que escuchó de su boca las palabras que salían de ella directamente. Y nos cuenta en el capítulo 10, en el versículo 30 a 38, que Jesús era el buen pastor, pero los judíos lo rechazaban. Y los judíos lo rechazaban porque él traía una verdad. Y él mismo, siendo judío, nos decía, la verdad viene de los judíos. Sí, es cierto. Viene de ese libro que ellos utilizaban y que tenía verdades psicológicas guardadas. Verdades que explicaban la creación según tú, que me estás escuchando, fueras elevándote en conciencia para entender. Fueras transformándote en ese gran hombre que yo quiero que tú te transformes. Y dice que lo acusaban. Y él decía, ¿por qué me acusan? ¿Por qué me rechazan?
¿Me rechazan por las obras que yo hago? Pues las obras que yo hago son del Padre. Claro, él era el gran hombre. Y el gran hombre pegaba fuerte a esos pequeños hombres que no entendían cómo él lograba lo que estaba logrando. Cómo él podía hacer determinadas cosas que daban como resultado algo lógico, pero que era ilógico el procedimiento para que esos resultados fueran así. Y le dicen, ¿por qué me juzgáis? ¿Por qué me condenáis? ¿Por las obras que hago? Y ellos le dicen, no, de ninguna manera. Te condenamos porque tú te haces Dios. Y él, como gran sabio, simplemente respondió, ¿acaso no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y esto pega y pega duro. Esto ha hecho enfrentar a hombres. ¿Y cómo no va a ser enfrentar a diferentes hombres y filosofías si él mismo dijo, yo he venido a traer espada y fuego, no paz a este planeta? Porque él venía a enseñar algo que estaba más allá del entendimiento humano. Algo que estaba más allá de los cánones normales en los cuales el ser humano aún hoy desarrolla su actividad, porque aún hoy encontramos los detractores de lo que nosotros estamos enseñando. Pero ¿sabes una cosa? A mí no me preocupa en lo más mínimo. Y no me preocupa porque estoy convencido de lo que estoy enseñando y de que lo que estoy enseñando a ti te va a dar resultado como me lo dio a mí y me lo está dando. Si no, no te lo enseñaba. El primer conejillo de Indias en esta enseñanza es quien te está hablando. Primero lo practico en mí, luego te lo paso a ti. ¿Sí? Por eso te condenamos, le dijeron los judíos, porque tú te haces Dios, tú dices que eres Dios, tú dices que eres el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Y él les dice, ¿acaso no está escrito en vuestra ley, dioses sois? Ahora, ¿dónde está escrito? ¿En qué ley? Y lo que hacía Jesús era únicamente un sabedor de todo lo que fue los libros que comprendían la Biblia, o que hoy son parte integrantes de la Biblia. Era ir, o que ellos fueran al Salmo 82. Y en el Salmo 82 se muestra el origen no del ser humano como hijo del Padre, no como el ser humano como el hijo del hombre, es decir, procreado por hombres, creado ya sea directamente a través de un acto sexual o por inseminación artificial. No, ese es el origen del hombre como hombre mismo. Pero en el Salmo 82 tenemos el otro origen, el que Jesús contaba cuando nos decía que era el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Porque en el Salmo 82 se nos dice, en el versículo 1, Dios está en la reunión de los dioses y entre los dioses juzga. Y en el versículo 6 se nos dice, yo os dije, dioses sois, pero como príncipes caeréis y como hombres moriréis, porque no puedes hacerte uno con lo que yo te estoy diciendo. El pequeño gran hombre va a seguir discutiendo, enfrentando, desgarrándose sus ropas, su piel, diciendo que esto no es posible, diciendo que el ser humano es ese pequeño hombre creado para sufrir, creado para vivir en guerras, llevado por su instinto, ¿sí? Claro que tienen razón, pero más razón tenemos nosotros cuando le decimos que el ser humano fue creado a imagen de Dios y a semejanza de Dios. Y ser creados a imagen significa que primero estuvimos en la mente del universo mismo y luego se nos dio forma. Pero tenemos la semejanza del Padre para crear imaginativamente. Pero sin embargo, como príncipes caeréis y como hombres moriréis, porque muy pocos son los que están dándose cuenta de lo grande que puede ser el ser humano a través de esa voluntad que está en él, que se transforma en un poder, en una sabiduría y en algo fundamental que es cohesión para atraer a través de su imagen todo y hacerlo realidad en las formas. Si nosotros logramos entender que podemos dejar ese pequeño gran hombre y transformarnos sin darnos cuenta en el pequeño hombre,
como lo hacemos muchas veces cuando caemos una y otra vez al llegar arriba, tomaríamos conciencia realmente de que siempre quisiéramos ser no ese pequeño hombre cuando caemos, sino el gran hombre, el que sostiene sus imágenes para crear como Dios lo creó a él, a su imagen y semejanza. Y esa es la gran diferencia. Pero a su vez, ese Salmo 82 nos dice que como príncipes caeréis y como hombres moriréis, porque no logras creer que tú eres un creador más en tu vida. No logras tomar conciencia de que lo que hoy eres tú se debe a ti mismo, de que todo lo que gira a tu alrededor, los objetos, el dinero que tienes, el lugar donde vives, está creado por tu propio pasado, porque en ese pasado fuiste introduciendo semillas de una u otra calidad que hoy dieron fruto. El Hijo del Hombre crea su propia existencia, pero el Hijo de Dios que está encerrado en él puede transformar esa existencia. Y eres tú. Y lo más doloroso de todo esto, que lo vamos a tratar en otro encuentro, es que eres tú mismo el gran creador de tu existencia misma, de todo lo que te rodea, de cada uno de los personajes que vive contigo, que viven dentro de ti, y que a través de los seres exteriores se muestran a ti mismo y tú los traes. Como le decía Jesús a sus discípulos, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, pero ahí él se refería a que él trajo hacia él los seres que él necesitaba para desarrollar el proyecto de vida que tenía. Los trajo porque formaban parte de él. No los fue eligiendo uno por uno. Sabía en su interior que todos ellos se acomodaban a lo que él quería hacer. La diferencia entre Jesús y nosotros, o muchos de nosotros, es que él, sabiendo claramente a través de su imaginación qué proyecto de vida tenía y qué quería hacer, lograba atraer todo para compensar ese proyecto de vida. Nosotros, cuando no tenemos con claridad qué proyecto de vida tenemos o qué queremos, atraemos sin darnos cuenta todo aquello que muchas veces nos perjudica, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista existencial. La gran diferencia entre esos grandes hombres de la historia humana y los pequeños hombres es que los grandes hombres toman conciencia de que son también hijos de Dios, hijos del Padre, de que están hechos a imagen y semejanza del Creador. Y como están hechos a imagen y semejanza del Creador, ellos también se convierten en creador de sus días. El pequeño hombre, el Hijo del Hombre, sigue inmerso, envuelto, enredado en esa parte psicológica suya que únicamente toma creación a través del pasado, de lo que aprendió de sus padres, de su entorno social, de sus maestros, de esa gente que él admiraba, con los cuales se sentía identificado. Y si no toma conciencia de que puede ser un gran hombre, va a seguir siendo ese pequeño hombre, enredado, enmarañado en lo que es los problemas y todo aquello que a la larga culmina en hechos negativos para su propia existencia. La gran pregunta para terminar es: ¿tú quién eres? ¿El pequeño o el gran hombre? Y quizás grandes hombres hay muy pocos, pero existen, existieron y están existiendo en toda la evolución de la creación misma. Son ellos quienes nos dan las herramientas para que nosotros tomemos conciencia de que podemos transformar nuestra vida.
pero somos nosotros mismos. Y en nuestro próximo encuentro vamos a hablar de Éxodo 3:14, segundo libro de la Biblia, donde se nos da el nombre del Creador, el nombre de yo soy el que yo soy. Y ahí vamos a entender más en profundidad lo que hoy yo te estoy explicando, lo que quiero que tú entiendas para aplicarlo en tu vida, simplemente eso. No quiero extenderme más, prefiero que nuestros encuentros sean de un corto tiempo para no saturar tu mente. Simplemente quiero que tú seas el gran hombre y no sigas siendo el pequeño hombre envuelto en sus problemas, porque el gran hombre logra entender que puede utilizar la luz a su favor y donde hay luz no hay lugar para las sombras. Hasta nuestro próximo encuentro. Si te gusta, si te sientes lleno con esto que estamos hablando interiormente, suscríbete a nuestro canal, porque vamos a seguir conectados de acá en más por muchísimo tiempo, quizás el tiempo de vida que nos quede, porque de esto hay muchísimo para explicar y explicarte. Simplemente, gracias por estar, porque gracias a ti estoy yo de este lado. Gracias a ti es que podemos llevar esta enseñanza. Y gracias a ti, tú puedes transformar tu existencia. Simplemente, como decimos siempre, hasta nuestro próximo encuentro y un gran abrazo de luz.